Yo me llamo Ana, gracias por saludar. Algo que a mí siempre me ha costado entender es cuando te dicen, ponlo en manos de Dios. Y yo me imaginaba así como quizás si extiendo mi mano lo suficiente al cielo, quizás llego a la mano de Dios como para ponerlo en la mano de Dios. O quizás si lo imagino lo suficientemente bien, cuando dicen ponlo en manos de Dios, ya, si lo imagino lo suficientemente bien en mi cabeza, quizás así estoy poniendo en manos de Dios mi situación o mi problema. Hoy día estamos aquí para buscar a Dios, para buscar su guía en nuestra vida, para buscar su paz, o quizás porque un amigo te invitó. Pero si estamos siendo sinceros, muchas veces llegamos aquí con cargas mentales, con preocupaciones, y estamos incluso en el tiempo donde estamos cantando y nos cuesta de verdad poder expresar amor hacia Dios o tener una mente clara para poder alabarlo porque estamos tan angustiados con esa cosa que podemos estar pasando en nuestra vida, en nuestra semana. Entonces, hoy día quiero invitar a alguien, que ahorita lo van a conocer, porque queremos tener una conversación acerca de la fe y la ansiedad. La fe como antídoto para la ansiedad es el tema de hoy día. Así que quiero invitar a Jesús Ríos, que es psicólogo clínico. Según un estudio que ha hecho Life Research, que hizo sobre las iglesias, en una iglesia donde están reunidas 100 personas, 20 de esas personas están sufriendo ansiedad clínica. Quizás no lo saben o no lo dicen. Así que hoy día estamos aquí con Jesús para tener esta conversación sobre qué es esto y cómo hace la fe o cómo hacemos con la fe en nuestra vida cotidiana y qué significa realmente esto de poner en manos de Dios una situación. Jesús, gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes con todos, para los que no podía alcanzar a saludar. Qué bueno verlos, estoy muy contento realmente de estar acá. Y de hecho, el tema que justo vamos a tratar hoy día es un tema muy interesante y creo que algo que usualmente lo veo mucho en sesiones es como la enfermedad actual, por así decirlo, ¿no? Una enfermedad imaginaria que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Sí. Entonces, de hecho, en esta oportunidad, mi explicación, muy aparte de lo clínico, también va a ser lo espiritual, porque hay un enfoque bastante interesante en lo cual nosotros como profesionales vemos, pero en la fe es bastante curiosa porque es el antídoto justo para poder no desaparecer, porque obviamente no vas a desaparecer la ansiedad, pero sí vas a ir disminuyendo de manera progresiva, en la cual te va a ayudar a tener una perspectiva un poquito más amplia de cómo quieres resolver las cosas, verlo de una manera, ¿no? Uh-huh. Para empezar, me gustaría preguntarte qué es la ansiedad y cómo sabemos que estamos pasando por ansiedad o cómo podemos saber cuando una preocupación se está convirtiendo en ansiedad en nuestra vida. Bien, para responder esto, primero hay que entender bastante un concepto. Lo que pasa es que actualmente la ansiedad como tal lo vivimos día a día, ¿no? Todos lo vivimos constantemente, ya sea desde preocupaciones económicas, ya sea de decisiones personales, ya sea de problemas familiares, hasta inclusive miedos que inclusive no se lo pueden explicar, porque más de uno inclusive se ha podido preguntar, ok, estoy sintiendo eso, pero no sé por qué. Esa es la clásica como respuesta, no sé por qué. Entonces, yo como psicólogo clínico tengo entendido, comprendo mucho que la ansiedad surge como una respuesta ante lo que percibimos, pero es una amenaza futura, ya sea real o ya sea imaginaria. Entonces, es como una forma bastante aguda que puede afectar mucho nuestra mente, nuestras emociones, nuestros cuerpos y las relaciones que tenemos, ya sea amicales, matrimoniales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como psicólogo clínico, lo puedo entender, pero desde mi punto de fe cristiana, yo creo que Dios no nos ha dejado sin recursos y lo vamos a ir viendo. Ante tu pregunta de qué es exactamente la ansiedad, creo que lo respondí más como una emoción humana que es totalmente normal, pero es bastante útil, porque de otra manera nos ayuda a poder actuar ante una amenaza. Así que la amenaza no es algo, la ansiedad no es algo como valga redundancia, no es una amenaza. Te ayuda mucho a poder ver algún aspecto. Ahora, ¿pero cómo sé realmente que yo tengo una ansiedad? Ahora, hay en 3 niveles que se explica bastante, ya sea en lo físico, mental o en la parte conductual. Por ejemplo, si tenemos la parte física, algo que se puede ver es las taquicardias, los insomnios, las tensiones musculares.
con respecto a lo mental, que iremos justamente explicando, esos pensamientos repetitivos, esos pensamientos intrusivos que están constantemente ahí, bastante incesantes en nuestra mente. Y por otro lado está la sensación de un peligro constante, ¿no? Ahora hablamos también de la parte conductual, que es justamente evitar, que es justamente la parte difícil de concentrarte, la irritabilidad. Entonces, pero yo creo que más allá de los síntomas, es una señal que va dentro de nosotros, ¿no? Dentro de una atención y cuidado. Ahora, hay que entender que eso no es debilidad. Si por un momento pensaron que al tener ansiedad te estás viéndote vulnerable y estás volviéndote débil, no es así. Solamente es un llamado a sanar, nada más. Entonces yo creo que eso respondería a lo primero, ¿no? Es algo que quizás muchos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida, pero no nos hemos dado cuenta porque es como un término algo nuevo, ¿no? Esto de la ansiedad, porque hace años quizás nadie escuchaba mucho eso. Quizás tú eres de un tiempo donde solamente eran preocupaciones y no era algo que realmente estudiábamos. Y es algo que termina afectando nuestros cuerpos también. Y incluso la Biblia habla de eso, de cómo la preocupación o la ansiedad es una enfermedad para los huesos. Me parece que eso está en Proverbios. Y yo cuando leía eso, por mucho tiempo yo pensé que esto era como una metáfora, como una forma de decir la ansiedad es mala, no te preocupes. Pero luego lo experimenté personalmente, yo de forma física. Iba a tantos médicos porque tenía dolores y problemas de salud y no sabía qué me estaba pasando. Y después de tantos médicos, llegué a un neurólogo y me dijo, tú estás enferma porque no estás sabiendo canalizar tu estrés. Y yo dije, la Biblia ya me lo había dicho y ya te lo dice, ¿no? Entonces, o qué pensamientos son los que empiezan a alimentar esa ansiedad? ¿O cómo sabemos cuando estamos dando rienda suelta a esos pensamientos que van a empeorar esta situación de preocupación o lo que esté pasando en mi vida? Ya, una de las cosas que usualmente preguntamos es, por ejemplo, algo tan básico y sencillo que es, ¿y si todo sale mal? Creo que desde ahí la mayoría todos empezamos. ¿Y si sale todo mal? ¿Y si realmente no pasa esto? ¿Qué va a pasar más adelante? Pero si sucede esto, entonces empezamos a sobreestimular muchísimo nuestra mente, sobreestimulamos bastante el peligro y subestimamos justamente nuestra capacidad para poder afrontarlo. Entonces, yo considero que parte, ¿no?, de estos pensamientos intrusivos que cada vez más están constantemente congestionando nuestra mente, llega un punto, como dije, ¿no?, a sobreestimular tanto que ya no tienes la capacidad de poder no solamente afrontarlo, sino ver una solución. Ves justo el problema como algo ya definitivo, pero solamente es un problema temporal, nomás que sueles pasar. Pero ¿qué pasa con estos pensamientos intrusivos, con estos pensamientos que están constantemente rumiantes, como le digo, que está una y otra y otra y otra y otra vez dando vuelta tras vuelta? Y no solamente es los pensamientos, sino va añadido a lo que es justamente la parte física. Y eso es como que quieres tratar de dejar de sobreestimularte mentalmente, pero en la parte física a veces también es difícil, muchas veces. Y en la cual ya más adelante iremos, porque hemos traído unos ejercicios muy interesantes también. No solamente es algo teórico, sino ejercicios, porque creo que la mayoría se pregunta, ¿no? Ok, Jesús, de otra manera tengo entendido que mis pensamientos me sobreestimulan demasiado, pero, ok, me estás dando la teoría, pero ¿y la práctica? Es sencillo poder decir, no, puedes saber cómo dejar de sobreestimular, es dejar de cómo poder, en cierto modo, tener una perspectiva diferente, dejar de focalizar mucho a esos problemas futuros y pensar mucho en tu presente. ¿Pero cómo? Entonces ya iremos hablando, pero sí, estos pensamientos es lo que va alimentando, ¿no? Y si todo sale mal, no puedo con esto, ¿qué va a pasar? Y yo creo que eso es lo que a día lo vivimos muchas veces, ¿no? Porque todos de acá hemos tenido ansiedad, es así. Yo lo he tenido, tú lo has tenido, los pastores hemos tenido, todos hemos tenido ansiedad. Solamente que algunos que otros saben cómo afrontarlo de una manera un poco diferente, ¿no? Para alguien que quizás todavía no termina de entender este concepto de cómo se manifiesta la ansiedad, ¿qué es un escenario común que vemos con una persona que está pasando un momento de ansiedad? ¿O cómo se ve eso físicamente o en sus relaciones en casa o en el trabajo o quizás en su mente también? Por ejemplo, un ejemplo de eso podría ser, supongamos, ¿no? Voy a tocar bastante algo mío, ¿ok? Supongamos, un tiempo estaba esperando, supongamos, mi colegiatura, ¿no? Y estaba como que emocionado por querer de que una vez salga, pero me empezaba a preguntar, ¿y qué pasa si no sale? ¿Y qué pasa si el documento que envié no estaba bien? ¿Y qué pasa si realmente me terminan rechazando? Pero me falta eso, pero me falta otro. Y estaba que como no vivía mucho mi presente, estaba más pensando en algo futuro, en algo que no lo tenía presente, en algo que ni siquiera estaba sucediendo.
Entonces tenía que como focalizarme mucho en mi presente. Ese puede ser uno. Otro, por ejemplo, supongamos, no sé, algunos, por ejemplo, en la parte matrimonial, voy a tocar, por ejemplo, ya. Yo con mi esposa, es que, ¿qué pasa si realmente mi esposa no cambia? ¿Qué pasa si al final no es como quiero realmente ser? Y estoy pensando constantemente en lo que puede ser y no ser. Entonces llega un punto en donde nuevamente estoy solo mirando a futuro y no mirando el presente, no mirando cómo es ese proceso. Y con muchas cosas más, creo, ¿no? Yo creo que el hecho de no solamente en el trabajo, no solamente en la familia, no solamente en la vida personal, es, como yo siempre le menciono a los pacientes, ¿no? Si quieres un ejemplo, pregúntate, ¿no? Si lo que está pasando es algo real y presente. Y la pregunta, yo le pregunto directamente y me dicen, no, ok, entonces si no es algo presente, ¿cómo pretendes querer manejarlo algo que no tienes en la mano? ¿No? O sea, es fácil yo poder agarrar un celular y manipularlo, sí, pero ¿qué pasa si no lo tengo? Entonces, ¿cómo sé realmente que puedo controlarlo, manejarlo? O sea, tengo que nuevamente focalizarme acá, ¿no? O sea, tener una cierta atención plena en mí y poder saber, ¿no?, qué es lo que está pasando, ¿no? Es como que ciertos ejemplos que se pueden dar, ¿no? Y esta angustia, esta ansiedad, esta preocupación que tenemos, ¿esto es pecado? No, de hecho, una de las cosas que a un tiempo atrás también toqué a una paciente, ¿no?, que era súper, era cristiana, me había pedido que una sesión cristiana y me preguntó, ¿no?, si la ansiedad realmente es pecado o una señal de debilidad espiritual. Ahora, no, la ansiedad no es pecado. La ansiedad es una respuesta humana, totalmente natural. Y es más, es curioso porque mientras vemos en la Biblia, vemos que ha habido personas que han tenido ansiedad. Uno de ellos, Jesús. En Getsemaní presentó, y lo dicen, una angustia hasta la muerte. O sea, nuestro propio Señor Jesucristo tuvo ansiedad en ese momento. Elías, David, Job, todos han atravesado momentos de ansiedad y desesperación. Pero la pregunta acá yo creo que sería que el problema no es que sentir ansiedad, sino quedarnos atrapados en ella sin buscar una ayuda o una esperanza. Ahí es justamente donde la mayoría muchos cerramos. Porque tener ansiedad no es malo, porque eso te ayuda a tener una perspectiva muy distinta. Pero si te quedas ahí nomás anclado, si te quedas nomás atrapado y no buscas una ayuda, no buscas una esperanza, ahí es donde justamente puedo considerar que sí, sería un pecado. Porque el Señor muchas veces en nuestras palabras nos dice, en sus promesas, constantemente nos está diciendo que Él está con nosotros. Inclusive cuando, es curioso porque el no tengas miedo, creo que justo escuché una vez, ¿saben cuántas veces se repite eso? 365 veces. 365 veces, justo como para cada día del año. Es bastante curioso y bonito que el Señor está siempre constante con nosotros, presente en cualquier momento. Entonces, no, la ansiedad no es un pecado. Solamente es pecado si es que no buscamos una ayuda o no creemos en Dios. Y acá justamente el título justo, ¿no? No sé si lo mencionaste, que la fe es el antídoto para la ansiedad. Y la fe, de otra manera, no es que elimina las emociones humanas, pero sí nos enseña a rendirnos ante el Señor, a rendirlos a Él. Algo que me gusta mucho de esto es que cuando empezamos a relacionarnos con Dios, a aprender qué es conocerlo y amarlo, una de las primeras cosas que aprendemos a hacer o que nos dicen es, tienes que hacer un devocional. Un devocional es cuando lees tu Biblia durante un tiempo determinado, buscas ver qué es lo que te quiere decir Dios y pasas tiempo hablando con Él, a lo que llamamos orar también. Y siempre es difícil al inicio porque no estamos acostumbrados a tener esta disciplina de sentarnos y buscar a Dios todos los días, ¿no? Y algo que tuve una conversación con alguien sobre esto fue que a veces porque no vemos ese resultado inmediato de nuestro devocional o no estamos conscientes quizás del efecto que tiene hacer un devocional, pasar tiempo con Dios en nuestras mentes, no vemos el provecho de eso. Y es algo que me hiciste pensar ahorita, ¿no? Porque hay beneficios literalmente para nuestro cerebro cuando buscamos a Dios, cuando pasamos tiempo con Él, cuando estamos meditando en sus promesas. Y algo que viene a mi mente también, ahorita hablando de David, de una persona que tenía tanta angustia en tantos momentos, es su sinceridad y
el soporte que podemos encontrar en leer en la Biblia una persona que realmente estaba angustiado. Y Salmo 13, del 1 al 2, dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Y esto a mí me encanta porque es una forma de nosotros poder leer algo a lo que nos podemos identificar. Porque vemos aquí un perfecto ejemplo de que aquí David quizás estaba dando quizás un poco rienda suelta a su ansiedad, ¿no? Porque llega a preguntarse como, ¿me vas a olvidar para siempre? Y no es que Dios lo estaba olvidando, pero esto es como él se sentía en ese momento. Y me parece un ejemplo súper preciso de cómo es cuando empezamos a dejar que nuestros pensamientos corran y habitamos en ellos. Sí, de hecho, justo cuando menciono mucho a estos personajes y lo iba investigando un poquito más, es bastante claro, ¿no? La forma en cómo cada uno de esos personajes empezaron la ansiedad, o sea, cómo empezaron a desesperarse y de otra forma, ¿no? Cómo se ve la parte progresiva de cómo dejarlo en la mano de Dios, ¿no? Por eso que justo al título, cuando íbamos conversando, decía, es el antídoto, ¿no? E inclusive me hace acordar mucho lo que dice en Hebreos 11:1, y algunos si pueden apuntarlo, pueden buscarlo, que justamente dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que es vivir con la seguridad de que Dios sigue actuando. Y no solamente sigue actuando, sino aunque no lo vemos de inmediato, Él está ahí presente. Eso es lo que dice tanto ese pasaje que mientras lo iba leyendo es algo que lo hacemos parte de nuestras vidas, ¿no? En cierto modo, porque la fe no es una negación de la realidad. Con eso quiero también ser bastante claro. No es que tener fe, ya me olvidé de los problemas. No, no es una negación de la realidad, sino es una decisión. Vean la fe como una decisión de confiar constantemente en la soberanía de Dios, que incluso cuando no entendemos todo lo que está pasando, Él siempre está presente. Él siempre está hablándonos y Él siempre está ahí actuando. Y eso es lo más hermoso porque cuando muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? Él siempre está ahí presente para nosotros y solamente está esperando que le digamos, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, te pido que me ayudes en esta situación tan angustiante. Tal vez no vas a actuar de manera inmediata en ese momento, pero tengo la fe en que lo vas a hacer. Y créanme, con la experiencia que poco a poco he ido constantemente teniendo mi fe propia, es algo que es muy hermoso. En mi familia lo he visto mucho, por ejemplo, porque constantemente, voy a decirlo de esta manera, no siempre pasábamos pues lujos, ¿no? Que digamos, ¿no? Y pasábamos bastante necesidades. Pero algo que justo mi papá, que justo está presente ahí, él mencionaba mucho, ¿no? Confía en el Señor, Él lo va a hacer. Y era algo tan precioso porque automáticamente era eso. Pero ojo, esa es la fe de Él. Y uno se pregunta, ¿y mi fe? ¿Yo en qué momento voy a empezar a creer? Y eso es una constante diaria. Todo el tiempo estar buscando a Dios, todo el tiempo estar preguntándole, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora, Señor? ¿No? Y es algo que con el tiempo lo ves que es muy hermoso. Excelente. ¿Qué significa tener fe en medio de la ansiedad o en medio de un problema, una situación donde realmente estamos teniendo angustia? ¿Qué significa realmente decir que estamos confiando y teniendo fe que Dios va a hacer algo? Como justo les mencionaba, la fe no es negar lo que sientes, ¿ok? No, o sea, el tener fe no significa que vas a desaparecer tus emociones o vas a desaparecer lo que realmente te está pasando, no. Sino es decidir confiar en medio de todo lo que tú no entiendes, lo que está pasándote. Es eso, justamente decidir confiar. Es poner tu ansiedad en manos de aquel que tiene justamente el control cuando tú ni yo la tenemos. Yo creo que justo mientras iba viendo, la fe lo veo más como un puente. Es entre la emoción humana y la verdad divina. Entonces, eso significa que aunque sienta miedo en cierto modo, no estás solo. Porque aunque no tenga todo claro, es lo que justo venía, Dios sigue obrando. Entonces la fe no es sentir que todo está bien, sino es caminar sabiendo que Dios está a tu lado. Entonces yo creo que de esa manera significa tener fe en medio de la ansiedad. De caminar al lado de nuestro Señor sabiendo que Él siempre va a actuar y siempre va a estar presente. Pero eso parece fácil, ¿no? Parece sencillo, ¿no? ¿Sabes qué? Cree en el Señor, confía y actúa. El Señor lo va a hacer. Pero pasa un día,
pasa 2 días, pasa 3, 4, una semana, como que, Señor, te estás demorando, ¿no? Como que te pedí hace una semana, ¿no? Pasa 2 semanas, Señor, como que capaz no estoy orando muy fuerte, ¿no? Capaz falta un par de chapitas como para que duela y sientan, ¿no? Pero no, Dios sabe por qué hace las cosas. Él tiene todo bajo control. Entonces yo creo que la fe actúa de esa manera en medio de la ansiedad. Hablaste de dos cosas interesantes, la soberanía de Dios y que Él está en control. Y eso es algo que a veces nos preguntamos en situaciones difíciles como, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por esto quizás? ¿Por qué me ha mandado esta prueba? He escuchado incluso también. ¿Y cómo puedes explicarnos esto de la soberanía de Dios y su control en medio de estas cosas? Usualmente nosotros queremos tener el control. El ser humano tiene esa tendencia de querer controlar absolutamente todo, ¿no? Mayormente lo que pasa y lo que no sucede, ¿no? Y siempre está como constantemente queriendo parametrar todas las cosas que están sucediendo. Entonces, cuando entendemos con respecto a la soberanía de Dios, significa que es dejarla absolutamente en las manos de Él. Es decir, que al final Él va a tener el control de todo. Entonces, como dije y lo sigo repitiendo, no es algo sencillo. El dejarla en las manos de Dios parece fácil para nosotros los creyentes, pero es más complicado inclusive, porque nuevamente, como digo, la tendencia del ser humano es querer ya, de una vez, una respuesta. Si cuando estamos con nosotros conversando, cuando queremos pedir algo, ya, apúrtate, al toque, listo, entonces estamos como que queriendo ya, y muchas veces vemos a Dios de esa forma. Entonces tenemos que entender de qué manera también estamos viendo a nuestro Señor. Si estamos viendo a Dios como a ver, yo lo podría, una analogía, a ver, como una especie de, se me fue, como una máquina expendedora. Meto mi moneda, ya, machuco, ya, necesito la respuesta, necesito ya lo que pedí. Pero Dios no es ni una máquina expendedora. Dios es un Dios soberano que sabe por qué hace las cosas. Si Él demora, sabe por qué razón lo está haciendo. Algo que yo siempre digo, mayormente a los pacientes, en vez de preguntarte el por qué, pregunta el para qué. ¿Para qué realmente estoy sintiendo eso? ¿Para qué? Porque si hablo un porqué y un porqué, es como estar querer no justificarme, sino como que estar pidiéndole una especie a Dios de, pero ¿por qué pasan estas cosas? Como queriendo criticar. Entonces, muchas veces no se basa en eso, sino preguntar a Dios, ¿no? ¿Para qué me estás dejando pasar ese tiempo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y ahí es donde entendemos la soberanía de Dios. Ahí entendemos realmente esa parte, ¿no? Lo que Dios quiere para nosotros. Pero para eso tenemos que ser también muy sensibles. En la parte de la sensibilidad divina, en la parte de ser sensible también, nosotros también, de entender de que Dios al final de todo va a terminar respondiendo, pero tenemos que, saber en qué momento lo va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera se responde, ¿no? Siendo bastante claros en el tema de la soberanía, ¿no? Y en el tema del control, ¿no? Que dejarlo en las manos de Él, pues, ¿no? También añadir a eso que Santiago nos habla sobre el carácter de Dios y cómo Él no es autor del mal, o sea, Él no es el que nos tienta para mal, porque no es quién es Él. Y muchas veces las situaciones que pasamos son consecuencias de nuestras decisiones, de las cosas que hacemos porque no sabemos en ese momento, porque no estamos caminando en una dirección con Dios, como consecuencias del mundo, del ser humano, de cómo son las cosas. Y lo bonito de esto es tener la esperanza de que sí tenemos la promesa de que Dios de lo malo sí puede hacer algo bonito y hace las cosas de acuerdo a eso, está en su plano. Y eso significa cuando hablamos de que Él tiene el control de las cosas. No que porque a alguien le ha pasado algo malo es que Dios hizo que pase así. Hay muchas cosas en el mundo horribles que pasan con las personas todos los días. La gente muere, hay asesinatos, hay violaciones. Imagínense tener una postura donde pensamos que Dios es el autor de eso y que hizo que pasara eso a alguien. No. Y lo bonito de reconocer esto es que sabemos y entendemos por medio de la Biblia que el carácter de Dios es de amor y de restauración también. De que las cosas que podamos pasar, que los momentos que estamos pasando angustia, que Dios sí puede rescatarnos de eso y hacer algo bien de todo eso feo que está pasando. Sí, de hecho, muy al margen, ¿no? De cómo el Señor va obrando, algo que también usualmente como seres humanos tendemos, ¿no? Es mucho compararnos, ¿no?
Señor, pero si respondiste a esta persona tan rápido, ¿por qué no lo haces conmigo? ¿No? Es curioso porque tú estás pidiendo algo y nos ha pasado, Señor, te pido algo y viene un hermano todo feliz, ¿no? El Señor me respondió. Ayer nomás le dije y mira, entonces llevo una semana yo, ¿ok? Y dice, bueno, Señor, ya, por algo debe ser. Hermano, justo ahorita saliendo del culto, yo había orado por el Señor y me respondió. Pues Señor, ¿no? O sea, pero no. Dios sabe cómo darnos a cabo en nosotros de manera distinta y sabe por qué razón lo hace. Sabe por qué. Conoce nuestro corazón, conoce tu mente, conoce tus intenciones. Entonces yo creo que también eso hay que no obviarlo, ¿no? De que cada uno de nosotros, Dios trabaja de manera diferente. En mi caso, se demoró en algunas cosas muchas veces y yo siempre me preguntaba, Señor, ¿pero por qué? Y eso estaba mal. El Señor decía, ¿pero para qué, Señor, entonces me está haciendo esperar? Y era como que una constante todo el tiempo. Veía pasando compañeros, veía pasando amigos, veía pasando muchas personas que recibían exactamente algo rápido. Pero yo decía, Señor, ¿para qué? Y es justamente para trabajar también nuestra paciencia, ¿no? Trabajar mucho también el comprender y entender que Él sabe por qué me está dejando pasar este momento, ¿no? Y es porque quiere moldearnos. Es como justamente dirías 2 Timoteo 4:16, ¿no? Que Él no termina la obra todavía. Y como no termina la obra todavía en nosotros, significa que tiene algo más para trabajar en nosotros. Entonces es preguntarle, Señor, ¿qué más quieres hacer conmigo? Si me estás haciendo pasar, porque obviamente no es la voluntad de Dios que nos haga pasar todo eso, pero Él sí las permite. Eso hay que entender. No es su voluntad que pasemos muchas veces problemas, pasemos situaciones, no. Sino, de otra manera, creo, como lo dije, ¿no? Es la razón por la cual, ¿no? ¿Por qué o para qué el Señor lo está haciendo, ¿no? Él permite por algo, para seguir hablando a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, y mucho más, creo. ¿Qué le puedes decir a una persona que está ahorita diciendo, no entiendo porque estoy pasando de una situación, estoy en angustia, pero estoy orando todos los días, estoy hablando con Dios, estoy leyendo mi Biblia y mi situación no está cambiando, mi actitud no está cambiando, mi perspectiva no está cambiando? Yo creo que muchas veces cuando un paciente viene y menciona, ¿no? ¿Por qué no? Algo que yo les digo, por ejemplo, es, cada vez que pasan sesiones, siempre les comento al final esto. Tú tienes todo el tiempo de saber qué cosa decirme o no, pero con el tiempo cada sesión tienes que dejar algo. Y se preguntan, ¿cómo que algo? Claro, no te pido dinero, nada de esas cosas, no. Sino necesitas dejar algo que te carga. Necesitas dejar realmente que lo que te está pesando, lo que te está preocupando, lo que estás sintiendo miedo, me lo deas, ¿no? Y me lo digas, lo conversamos y automáticamente eso disminuye. Yo creo que eso responde justamente a eso, ¿no? ¿Por qué razón mi manera de cambiar, de ver las cosas no cambian? Es porque tal vez no le estás entregando a Dios exactamente lo que Él te está pidiendo. Tus miedos, tus preocupaciones, no se lo estás entregando, porque pensamos que podemos controlarlo, pensamos que podemos manejarlo, porque creemos saber más que Dios. No, Señor, yo conozco mi situación, yo sé que puedo hacer esto, eso, lo otro. No, el Señor no te está pidiendo lo que sabes, te está diciendo, dámelo. Entonces yo creo que una de las cosas para poder cambiar la perspectiva es ser muy honestos con nosotros mismos y decir, Señor, ¿te estoy entregando realmente esto? ¿Realmente te estoy dejando eso en tus manos? Porque si no es así, entonces, ¿por qué tendríamos que estar diciéndole, ¿por qué no me cambian las cosas? ¿Por qué me sigue sucediendo eso? Es porque aún todavía seguimos aferrados a ese miedo o a esa ansiedad y pensamos que ya pasará con nuestras fuerzas. Y no es así, sino es realmente con las fuerzas del Señor. Por eso hablamos de la soberanía, ¿no? Que Él va a tener el control de eso. Y yo creo que de otra forma, el tener fe, porque estamos hablando del tema de la fe, es justamente descansar en Él, es reposar en Él, es que tu mente esté cada vez más clara, es que cada vez más tu paz interior esté en manos de Él. Y porque no siempre significa que vas a eliminar los problemas, sino la forma en cómo tienes que ver las cosas, ¿no? Es como que ver la moneda al revés. Es como justamente siempre hago ese ejemplo, ¿no? Con el cubo Rubik, ¿no? El cubo Rubik, de otra manera, no sé quién sabe acá armarlo. Yo sé, pero solo una cara, ¿ya? Soy bien malo para eso, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el cubo Rubik? Tú tienes que ver otras aristas para poder mover
mover y mientras sigas moviendo, haces todas las caras. Lo mismo pasa. No puedes ver una sola cara nomás, tienes que ver otros lados, tienes que ver otras perspectivas, tienes que ver desde otro enfoque. No puedes ver desde un solo enfoque porque ese va a ser tu única solución. Entonces tienes que verlos desde otro modo, por un costado, por arriba, por abajo. Entonces de esa manera, y sumándole la oración, es también cómo estamos orando, cómo estamos pidiendo, ¿no? Hay un pasaje que habla justamente de eso, ¿no? Que a veces pedimos mal. Entonces, no siempre le vamos a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Quítame eso. No, pregunta, Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar esto? Entonces ahí el Señor, en la constante intimidad que nosotros tenemos con Él te responde, ¿no? Es más, ni siquiera solamente leyendo 5 minutos, orando 5 minutos, el Señor te responde y sabe por qué razón te hace pasar todo eso. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? El tema de la ansiedad es un campo tan amplio realmente, pero creo, ¿no? Que si sumamos, ¿no? La parte con la fe cristiana, tiene muchas respuestas, ¿no? Ese antídoto, ¿no? Que te ayuda. Y hay cosas prácticas en donde erramos en esas situaciones porque estamos en medio de esta desesperación, y creo que un ejemplo bastante claro de esto es en nuestras oraciones. Estamos hablando con Dios, pero como estamos pasando algún problema, toda nuestra oración se basa en ese problema. Señor, sácame de esto, por favor, o tengo que pagar esta deuda, Señor, provéeme para esta deuda. Y cuando nos hemos dado cuenta, ya pasó todo nuestro tiempo donde estábamos comunicándonos con Dios y todo se trata de ese problema. Y realmente ahí es donde vemos que probablemente no estamos viendo un cambio, no estamos viendo respuesta en nuestra perspectiva, en nuestra actitud, no estamos viendo que quizás Dios está haciendo algo, porque nuestro hablar y nuestra oración con Dios solo se enfoca en ese problema. Y ya no estamos dando gracias a Dios, ya no vemos nada más, como tú dijiste, solo estamos viendo un lado de eso, ¿no? Sí, porque inclusive, perdón que interrumpa, el hecho también de la oración, ¿no? Lo que pasa es que la oración y la palabra muchas veces lo vemos como muletas emocionales y no lo son. No son muletas emocionales, son armas espirituales. Ahora que justo estamos en la serie de armas, entonces son esas armas que Dios nos ha dado, como dice en 2 Corintios 10:4. Si quieren, apúntenlo y ahí lo lean. Pero justamente 2 Corintios 10:4 habla mucho de eso. Entonces, la oración conecta mucho al Señor, nos conecta bastante y hace que al momento de orar y saber cómo orar, se empieza a ver una descarga emocional también en nosotros. Y te recuerda que ya no estás solo, sino que estás al lado de Él. Y la palabra, en cierto modo, cuando tú sumas la palabra, te renueva tu mente, te ancla en las verdades y en las promesas que Dios constantemente te están hablando. Es como dice justamente Filipenses 4:6-7, y si pueden búsquenlo, que dice: no se inquieten por nada, presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios cuidará sus corazones y pensamientos. O sea, no solamente los corazones, sino los pensamientos. Por eso digo siempre que la palabra es el espectacular libro que Dios nos ha dejado, un arma tan hermosa porque nos dice exactamente cómo poder estar de manera emocionales bien equilibrados. Entonces la palabra, como digo, renueva tu mente y te ancla en las verdades que de otra forma las emociones muchas veces no lo hacen. Entonces yo creo que la palabra te conecta bastante a ello, ¿no? Y es algo que hemos estado viendo en las últimas semanas, hablando de los beneficios del agradecimiento como una herramienta espiritual, ¿no? Cómo el agradecer empieza poco a poco a opacar todos esos pensamientos negativos o ayudarnos a no enfocarnos en eso. ¿Y puedes añadir algún comentario a eso desde tu perspectiva de la psicología también? Sí, de hecho, yo creo que esto sumaría bastante y algunos ejercicios ya que se podría entender mejor. Así que, como yo siempre digo, papel y lápiz, porque deben tener su papel y lápiz. Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, mostrado con fuerza. Bien, porque justamente hoy día vamos a hacer como ejercicios prácticos, ¿ya? Creo que ya mucha teoría, ya bastante sobrecarga. Dice yo quiero acción, Jesús, necesito actuar, pero ya. ¿Cómo hago? Un ejercicio práctico, yo le he puesto como nombre: deposita tu carga y confía. ¿En qué consiste este ejercicio? Es que durante los próximos 7 días, ¿ok?, cada mañana van a dedicar 10 minutos, solo 10 minutos, para escribir pensamientos ansiosos en un papel. O durante los próximos 7 días, cada mañana va a dedicarse 10 minutos para escribir pensamientos ansiosos en un papel. Ahora, ¿solamente le escribo? No.
sino que lo vas a convertir, lo vas a transformar en una oración de confianza, usando una promesa bíblica que pueda reforzar tu fe. No sé, por ejemplo, ¿cómo se hace? A ver, reconozco mi ansiedad. Por ejemplo, tengo miedo de no conseguir trabajo. Tengo miedo de que mi mamá no pueda sanarse. Tengo miedo de que al final me despidan del trabajo. Tengo miedo que me pase esto. Entonces, tú estás reconociendo tu ansiedad, estás reconociendo realmente lo que está sucediendo. Entonces, lo vas a escribir, pero sin filtro. Porque si lo escribes con filtro, solamente estás maquillando, no estás permitiéndote ver realmente. Es como yo usualmente siempre digo una frase, ¿no? Saber mirarse es saber amar. Entonces, mientras más te mires y reconozcas lo que tienes, va a ser mucho mejor y va a ser más honesto. Entonces, y escoge una promesa que Dios te dice, que está relacionado con tu preocupación. Por ejemplo, mi Dios suplirá todo lo que falte, es lo que dice en Filipenses 4:19. Luego de eso, al momento de realizar durante todo ese tiempo, se va a transformar ese pensamiento ansioso en una oración de fe, en una oración de confianza. Entonces, supongamos, Señor, hoy tengo miedo de lo que vendrá, pero creo que tú provees, te entrego mi carga y confío en tu fidelidad. Entonces, tenemos varios versículos, que por ejemplo es Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Y al final de los 7 días van a descubrir realmente que cada vez más van a tener una práctica espiritual de confiar en el Señor. Porque eso es lo que falta muchas veces, crear un hábito, no de pensar en que podemos solucionar nosotros las cosas, sino en confiar en Dios. Entonces, de esa manera, esos pensamientos se empiezan a reestructurar. Es algo que en psicología conocemos como reestructuración cognitiva. Es que ese pensamiento irracional que está surgiendo en ese momento se cambia en algo racional, se cambia en una verdad. Entonces, de esa manera, no solamente generas un mayor paz mental, sino que reduces los síntomas ansiosos y, algo mejor, fortaleces tu relación con el Señor, pues, ¿no? Ese sería un ejercicio práctico que podría ayudar bastante, ¿no? No sé si quieres añadir algo como para aumentar otra segunda, porque he venido bastante como para estar súper recargados con bastantes armas para toda esa semana. ¿Todos tenemos claro cómo hacer el ejercicio? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en los siguientes 7 días? Excelente. Ok, ¿por cuánto tiempo? 10 minutos. Ok. Perfecto. El número perfecto ya, 7. Excelente. 7 días. Me encanta esto porque esto es realmente una forma en la que de verdad empezamos a ver resultado en lo que realmente significa practicar nuestra fe. No es solamente escuchar una frase de ten más fe o practica tu fe, ya estás teniendo una forma tangible de cómo hacer esto, de cómo practicarlo en tu semana. Muchas veces es difícil estar aquí el domingo, escuchar la charla, aprender algo chévere y luego llegamos al lunes y ya no sabemos cómo aplicar eso a nuestra vida. Entonces la idea de esto es eso también, poder realmente empezar a practicar nuestra fe de una forma que veamos que es tangible y como dijiste también, empezar a ver resultados en nuestra conexión con Dios, en cuánto más nos acercamos a Él y a la mano de nuestro estudio bíblico también. Si quizás eres nuevo, no estás seguro dónde encontrar estas promesas que nos da Dios, en la Biblia las vas a encontrar, pero si no sabes dónde empezar, pueden entrar a ChatGPT, literal, y van a buscar promesas bíblicas sobre X cosas, sobre la angustia, y empiezan a buscar, o simplemente promesas de Dios que están en la Biblia. Y ahí van a encontrar una lista, y es como una guía de cómo empezar a hacer esta práctica y cómo puedes ir encontrando estas cosas que están en la Biblia, estas promesas que Dios tiene para ti. Sí, de hecho, justamente el hecho de buscar al Señor es algo que ya tiene que estar en nuestro sistema. Y si es que pruebe, nuevamente, si eres nuevo, ¿no? Si has venido por primera vez, no necesariamente tienes que hacer todo un estudio bíblico de 1 hora, 2 horas, Exacto. no. Simplemente hablando con el Señor, diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Tengo todo esto, ayúdame cómo sobrellevarlo en la semana. Y punto. Y el Señor escucha. Es más, a veces uno dice, no, es que no tengo tiempo para el trabajo, tengo que salir, pero ya. Ok, 1 minuto, lee una promesa y listo, vete con eso. Y en el camino puedes ir orando, Señor, por favor, tú sabes que yo tengo esto, Señor, mira. Y pedirle nomás. Otro ejercicio que usualmente ayuda también mucho en estos casos, en terapia también usamos lo que es la respiración diafragmática, otras técnicas de otras formas de respiraciones, ¿no? Que ayudan mucho a poder controlar. Lo que usualmente yo uso mucho es el 4, 7 y 8. ¿Ok? El 4, 7 y 8 significa respira por 4 segundos, mantén el aire por 7 segundos y de manera despacia y consciente por 8 segundos botas todo de manera lenta.
Y eso los hago repetir, ¿no? Mayormente cuando tengo pacientes ansiosos, antes de cada sesión, ya tengo algo para decirte. Ya, espérate, baja tus revoluciones, primero respiramos y listo. Ahora, obviamente van a hacer eso, pero acá justamente se llama respira, pero con la palabra. Igual, cada mañana, al menos 5 minutos, anote, ya van 15 ya. 5 minutos van a respirar profundamente, pero ¿qué? ¿Solo respiro? No, tienes que repetir un versículo de fe. Un versículo que te va a ayudar mucho a sostener esto. Por ejemplo, tú vas a inhalar y mientras estás inhalando, ve pensando, el Señor está conmigo. Y tenlo ahí por 7 segundos, medítalo y cuando vas a botar los 8 segundos, completa la otra parte, no temeré. Que dice en Salmo 118:6. Es como, por ejemplo, el Señor está conmigo. No temeré. Y eso es una constante que se hace cada día realmente. Y eso, aunque no lo crean, reduce mucho la actividad fisiológica, ¿no? Cuando el corazón está... Y es algo tan gradual que el Señor utiliza, ¿no? No solamente la palabra, sino esa parte, tu ansiedad, y te fortalece tanto la mente con una verdad espiritual. Entonces, hay muchos versículos. Por ejemplo, si quieren pueden anotar Isaías 41:10, que está en el Antiguo Testamento, Juan 14:27, Filipenses 4:6-7. O sea, son como versículos que pueden ir utilizando, pero ustedes es algo personal que lo van haciendo. Isaías 41:10. Juan 14:27 y Filipenses 4:6-7. ¿Ya lo anotaron para que lo busquen después? ¿Sí? Excelente. Genial. Entonces, ese es uno. Otro ejercicio también que podría ser también algo que pueden añadir es justo... Vamos, ese sería el tercero, ¿verdad? Vamos con el tercero. Ya. Sí. Es justo lo que habías mencionado, el tema de la gratitud. El tener el agradecer constantemente al Señor también esto ayuda mucho. Entonces, al menos por estos 7 días consecutivos, ya no en la mañana, sino ya va a ser en la noche. ¿Ok? En las noches van a escribir 3 cosas por las cuales ustedes agradecen a Dios, ¿no? Porque, ¿qué sucede? A ver, la parte ansiosa muchas veces te hace ver, obviamente, problemas futuros, pero no te hacen ver lo que tienes en ese momento en tu presente. No te hacen ver lo que realmente estás teniendo o lo que el Señor te ha dado. Es verdad, Señor, supongamos, ¿no? Señor, no tengo trabajo. Señor, esto está pasando. Pero si vemos en tu presente, tienes una casa, tienes buena salud, tienes tu familia completa. ¿Me dejo entender? Entonces muchas veces no vemos lo que el Señor nos da en ese momento. Y a veces estamos tan ansiosos de lo que va a suceder o no va a suceder cuando estamos obviando algo que lo que el Señor quiere trabajar con nosotros. Entonces yo creo que este ejercicio tercero es como la hora de gratitud guiada, ¿no? Entonces durante todo este tiempo, en las noches van a escribir cada 3 cosas que ustedes agradecen a Dios, pero ojo, es algo diferente, porque no siempre vas a agradecer a Dios por lo mismo. ¿O acaso Dios solo te bendice, supongamos, un día nomás y lo repite por 7 días? No creo. Dios siempre tiene algo muy diferente todos los días. Por más pequeño que sea, Dios ni diría pequeño, porque el Señor sabe por qué lo hace. Entonces, durante esos 7 días escriban, ¿no? Estas 3 cosas por las cuales agradecen a Dios. Y cuando la semana, es más, inclusive, al otro domingo cuando vengamos, revisen todo lo que han escrito y van a darse cuenta que el Señor está con nosotros, que el Señor está todo el tiempo, siempre cuidándonos, siempre constantemente ahí velando por nosotros. Me encanta esto porque es algo que he empezado a practicar esta semana. Algo que me di cuenta mucho en mi caso personal es que el peor lugar para mí alimentar mis pensamientos ansiosos o mis preocupaciones es cuando me echo a dormir. Estoy en mi cama y estoy con los ojazos abiertos pensando en todas las cosas que no puedo resolver ahorita, de las cosas que no tengo el control. Y algo que hice esta semana fue empezar a anotar, como justo mencionaste, cosas por las que estoy agradecida, pero también versículos bíblicos donde vemos el agradecimiento hacia Dios o la alabanza hacia Dios. Y anoté esto en un papel y lo puse con un pega-pega en la pared que justo da para mi cama. Y realmente son cosas pequeñas, cosas prácticas que quizás no van a quitar el problema, pero de verdad
esto es lo que significa poner en manos de Dios estas cosas que estamos pasando, estas angustias, estas ansiedades. Sí, entonces yo creo que esos ejercicios tan prácticos, tan sencillos realmente podría decir, pero con el tiempo van a darse cuenta que no es fácil, porque a veces no vas a ni querer hacerlo porque estás constantemente preocupado, o estás enojado, o estás con miedo, entonces no le das cabida muchas veces a eso. Entonces yo creo que también eso es lo bueno, ¿no? Es como yo le digo muchas veces a alguien, ¿no? Si haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Entonces tienes que hacer algo diferente. Si tú sabes que no puedes controlar la ansiedad, si sabes muy bien que todo lo que está sucediendo no puedes manejarlo, entonces ¿por qué seguir aferrándote? Solamente es entregarle en la mano de él y con justamente esos ejercicios que ayudan también bastante. Algo que, por ejemplo, también, no sé si quieren ¿Quieren otro ejercicio? otro. Ya, buenas. Uno que le he puesto que es confía caminando. En ese caso es como activando la fe. Por ejemplo, mayormente eso es cuando hay situaciones, ya no voy a hablar un poco de pensamientos, sino en acciones. Por ejemplo, no sé, supongamos que la parte ansiosa en cierto modo te paraliza, ¿ok? Es como que te pone así súper tenso y no sabes cómo moverte, qué pensar, qué actuar. Supongamos ahora, durante esta semana elige una situación donde normalmente te paraliza la ansiedad. Por ejemplo, no sé, hablarle público, hacer una llamada difícil, hacer algo que de otra forma no estás acostumbrado a hacer. Entonces, lo vas a hacer, pero moviéndote en fe. Eso significa que vas a confiar que Dios está haciendo contigo, que está contigo constantemente. Esto hazlo una vez nomás. ¿Ok? No vas a hacerlo todos los días, pero escoge uno donde sabes que, por ejemplo, te cuesta. Entonces, hazlo. Pero, por ejemplo, no sé, si la ansiedad me dice, no vayas a esa reunión, por ejemplo, porque me da pavor, entonces igual vas a ir, pero orando que el Señor está contigo. Tienes que decir, Señor, no confío en mí, confío en ti. Camina conmigo. Por eso le digo, confía caminando. Entonces vas a actuar a pensar de que el miedo de otra manera no va a estar tomando cabida a las situaciones que están surgiendo o la manera en cómo lo estás viendo, sino que estás entrenando mucho el músculo espiritual de la confianza. Entonces yo creo que es algo que también podría ser un poquito más práctico también en esas situaciones, ¿no? Y lo que justo mencionas, ¿no? Escribir un papel, ¿no? Y pegarlo constantemente y estar viéndolo, ¿no? Y créanme que posiblemente el Señor, no posiblemente, el Señor siempre responde. Hay mal, el Señor siempre responde, no posiblemente. El Señor siempre responde cada cosa que nosotros le pedimos. Pero digo posiblemente porque es probable que esa semana el Señor sí pueda responder. Y si no, bueno, amén. ¿No? Amén. Por algo el Señor nos está permitiendo que suceda, ¿no? Y preguntarle, ¿no? Entonces yo creo que es una actividad que no es nada sencilla, pero es reconfortante cuando Dios está ahí hablándote, ¿no? Todo el tiempo. Algo que cuando vemos la práctica de la fe, que vemos mucho, yo incluso veo en mi vida personal, es que muchas veces dejamos nuestras emociones ir por delante. Y sobre todo cuando se trata del tiempo que nos tomamos para hacer cosas así. ¿De qué se trata practicar nuestra fe? ¿Realmente hacer estas pequeñas tareas o de incluso pasar tiempo en nuestra Biblia, hablar con Dios? Nos gana el, ahorita no tengo ganas. O en esta situación realmente no quiero hablar con Dios, no tengo ganas, no tengo la energía o la fuerza para hacerlo quizás. Y algo que me recuerdo mucho es que, y es curioso cómo a veces separamos nuestra relación con Dios o nuestra fe de cualquier otra cosa en la vida. ¿A qué me refiero? Cuando queremos cambiar nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Ya, ejercicios, exactamente. ¿Qué necesitamos hacer con estos ejercicios para que empecemos a ver cambio? Constancia, necesitamos hacerlo, hacer el ejercicio todos los días, quizás cambiar hábitos en nuestras comidas, ¿cierto? Y si nosotros dejamos a medias, como nos pasa mucho, nos inscribimos al gimnasio y después de 2 semanas ahí se queda, ¿no? Ya nos dio la pereza, nos dio el frío, ya no queremos salir. Entonces, ¿cuál es la causa natural de esto? Es que nuestro cuerpo no va a cambiar, vamos a seguir así. Y a veces pensamos que nuestra fe debería ser diferente. O sea, pensamos que vamos a levantarnos todas las mañanas con las mismas ganas y la misma sonrisa para leer la Biblia y para buscar a Dios y para confiar en sus promesas, pero hay una parte también que es disciplina.
Y esto es en cada parte de nuestra vida y no es diferente en nuestro caminar con Dios, en la fe que tenemos, es practicarlo. Si no estamos pasando tiempo con Dios, si no estamos tomándonos el tiempo de hacer ejercicios como estos, no vamos a ver resultados. Sí, como bien mencionas, ¿no, Ana? Creo que es la constancia, ¿no? El de estar siempre confiando en el Señor, constantemente estar buscándolo, ¿no? No es algo nada sencillo. Es como justo cuando me comentaron, ¿no? De que iba a hablar justo de este tema. Entré en ansiedad. Iba a hablar de ansiedad y entré en ansiedad. ¿Los psicólogos también tienen ansiedad? Por supuesto, soy humano, como siempre digo, no somos perfectos, somos humanos. Entonces, sí, porque decía, Señor, ¿qué voy a hablar ahora, no? O sea, ok, desde mi concepto como profesional, sí sé cómo decirlo. Pero, Señor, de un concepto espiritual, ¿cómo sumarlo, no? Ok, yo te busco, Señor, estoy siempre confiando en ti, pero ¿cómo sumar esto, no? ¿Cómo juntarlos? ¿Cómo ver de que la fe realmente es ese antídoto para calmar nuestra ansiedad? Entonces, y ahí es donde justo también me hago mis ejercicios, ¿no? Y pregunto, ¿para qué, Señor, estoy sintiendo eso, no? Es porque de otra forma, yo, para mí personalmente no confío en lo que yo sé, no confío en mis habilidades. Por más de que he estudiado, por más que me he ido al extranjero a estudiar, eso no importa. Acá no importa lo que realmente yo sé, importa lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. En medio de todas esas situaciones, Él sabe por qué lo hace. Y ahí es donde justamente te da esa tranquilidad una vez más. Y es donde Dios te dice, estoy contigo. Y acá está el Señor. Yo creo que no solamente lo que estamos hablando, lo que estamos teniendo toda esa conversación, Dios está hablando algo diferente para cada uno. Muy diferente. Como yo siempre digo, la palabra nunca regresa vacía. Y Dios siempre está ahí. Entonces, yo creo que es muy diferente para cada uno de nosotros, ¿no? La manera en cómo lo vemos. Y eso es algo bonito, porque Dios no es un Dios cuadriculado. Es un Dios personal. Es un Dios que te habla a ti, a mí, de manera distinta. Al igual que la ansiedad también es muy diferente el tuyo y el mío. Podemos tener diferentes cosas, diferente forma de sentir, pero Dios también tiene diferente forma de decirnos, cada uno de nosotros, lo que nosotros queremos también oír, pues, ¿no? Algo que también quiero mencionar es, quizás es tu primera vez, quizás te invitó algún amigo, quizás has venido con alguien y estás escuchando esto y tú estás en esta situación donde no sabes qué estás haciendo con tu vida, donde las cosas no te están saliendo, donde estás intentando y no llegas. Quiero decirte que hay una buena noticia y por eso estamos todos aquí, porque Dios nos creó y nos ama y quiere una relación con nosotros. Y hay algo que se llama el pecado, que es simplemente cuando intentamos y no llegamos a la meta. Intentamos hacer las cosas bien y no lo logramos. Y por eso mandó Dios a su único hijo, a Jesús, a venir a este mundo, a convertirse como humano. Y eso es lo más reconfortante también, es que saber que Jesús, siendo Dios, pasó por la angustia, pasó por la ansiedad. Ansiedad incluso que nosotros nunca vamos a pasar una ansiedad como la que Él pasó, porque lo asesinaron de una manera horrible. Y Él eligió hacer esto porque te ama, porque te ve y ve la situación que tú estás pasando y quiere estar contigo, quiere acompañarte. Y es algo que hablamos aquí, que es el arrepentimiento, que es simplemente aceptar que no podemos solos, que somos pecadores porque no llegamos a la talla y que reconocemos que Jesús vino al mundo y que no confiamos más en nosotros mismos, sino que queremos empezar a confiar en Él. Y eso es lo bonito, que lo único que tienes que hacer tú es decirle, Dios, hablar con Él, Dios, Jesús, yo creo en lo que tú hiciste, creo en tu Hijo que vino por mí, que murió por mí y ya no quiero estar solo, ya no quiero vivir esta vida sola, ya no quiero seguir confiando en mí mismo, sino quiero conocerte, quiero caminar contigo y quiero empezar a confiar en ti. Y eso es lo único que tienes que hacer. Juan 3:16 nos dice que es solamente por medio de creer en Él que somos salvos. Así que si tú estás aquí como invitado, quiero decirte eso, que tú tienes la oportunidad de tener una relación con Dios y que Él quiere empezar a trabajar contigo y quiere acompañarte en las dificultades de la vida y en las cosas buenas también. Sí, de hecho, ahora, también la pregunta es, ¿no? Ok, Jesús, pero yo tengo tal vez mi amigo, ¿no? También que tiene ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ayudarlo? No, yo personalmente sé, ¿no? Que tengo que entregar eso al Señor, pero ¿cómo puedo ayudar a un amigo, no? Primero, escúchalo sin juzgar. Eso es lo primero. Porque tanto tú y como yo también somos humanos y también sentimos. Entonces, escuchémoslo sin juzgar, ¿no?
pregunta, ¿no? O dile, ¿no? No le vas a decirle, no tienes fe, estoy contigo, vamos a orar juntos. No necesariamente, muchas veces las personas no quieren escuchar eso, sino quieren ser escuchadas sin ser juzgados. Entonces escucha. En vez de decirle, vamos a orar, tú solamente ora por él. O sea, no como una fórmula, sino como un acto de acompañamiento espiritual. Y anímalo a buscar ayuda profesional, porque obviamente, como siempre digo, ¿no? El Señor por algo hizo que crearan esa hermosa profesión, que es la psicología, que hay muchos psicólogos. Entonces, por algo el Señor nos ha puesto a nosotros como profesionales también, porque el Señor también, al igual que Él habla de la parte mental, hay profesionales que también ven esto. Entonces, dile, oye, ¿sabes qué? Conozco un psicólogo, te invito, ¿no? A que puedas buscar ayuda profesional cuando ya la ansiedad es persistente, cuando la ansiedad ya está a tope, cuando ya realmente está muy hipervigilante la persona y ya no sabe cómo actuar. Ahí es donde, ¿sabes qué? Busca una ayuda profesional, ¿no? A veces el acto de fe más grande es reconocer que necesitamos apoyo. Entonces, y recuérdales, ¿no? Las verdades con amor, ¿no? No compres. Por ejemplo, no sé, Dios está contigo incluso si ahora no lo sientes. No es necesario decir, no, Dios está contigo. No es que Dios, no necesariamente. No es necesario presionar, sino decirle, no, oye, tranquilo, Dios está contigo, a pesar de que no lo veas ahora, porque lo vas a ver un momento, lo vas a sentir. Entonces, yo creo que es algo que es una forma también de ayudar a un ser querido, ¿no? Un amigo, amiga, pareja, padre, madre, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayudaría bastante también, como a ayudarle a alguien también, ¿no? Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos en esta tarde. Espero que hayamos podido sacar sobre todo las partes prácticas de esta conversación, de cómo realmente empezar a ejercitar nuestra fe. Y me parece que tienes un último ejercicio que íbamos a hacer. Sí, de hecho tengo un último nomás, que se llama ayuno de pensamientos catastróficos. Ahora, el ayuno no significa que vas a dejar de comer, no. Justo la semana pasada hablamos de eso, no. Tranquilo, no es eso. Sino que durante al menos 3 días, cada vez que detectes un pensamiento ansioso, confróntalo con una verdad escrita en una tarjeta. Eso es lo que usualmente yo hago, por ejemplo. A veces cuando tengo un pasaje de promesa, me lo llevo o lo marco ahora que es tecnológico, lo marcas y hay recordatorios y llévalo contigo. Entonces, cuando constantemente sale algún pensamiento en ese momento, ok, confróntalo de esa manera. Y, por ejemplo, no sé, puede haber un pensamiento, algo bastante usual, todo va a salir mal. Tienes una verdad de Jeremías 29:11, Dios tiene planes de bien, no de mal. ¿Vieron? Entonces es una forma también de hacerlo. Entonces es entrenar la mente a vivir desde la verdad y no desde el miedo. Entonces yo creo que un último, ¿no? Algo que le podría decirle, y quiero que se queden con esa frase, es que la ansiedad puede paralizarte, pero la fe nos moviliza. No estamos llamados a vivir con miedo, sino a caminar confiando en que Dios pelea por nosotros. Amén. Y me encanta esto porque cuando decimos estamos esperando en Dios, me hiciste acordar justo eso. No es que estamos quietos, es que la fe nos moviliza realmente a una espera que es práctica, que se mueve, que hace cosas y que recuerda sobre todo quién es su Dios. Y hablando de movilizarnos, yo quiero animarte en este momento porque muchas veces venimos con dificultades y nos es muy difícil alabar a Dios. Y realmente no levantamos las manos porque quizás no entendemos la conexión, quizás no sentimos el deseo de hacerlo. Estamos pasando por una situación donde no nos permite quizás hacer eso. O quizás en tu mente tú estás diciendo, ay, no, yo no soy de esos. Eso no es para mí, ¿no? Pero realmente no es por nada el que cantamos a Dios y usamos nuestros cuerpos y nuestras voces y nuestras manos. Porque es una forma física de decirle, Dios, aquí estoy. Y yo tengo este problema y estoy pasando por esta situación, pero quiero entregarte ese problema y quiero que en este momento mi mente se concentre en lo que tú hiciste por mí, en que tú eres bueno y que tú estás siempre trabajando. Y como dijiste, tengo la fe de saber que Dios está moviendo siempre en mí.
y que siempre está trabajando en mí y alrededor de mí también. Entonces quiero animarte mientras vamos cerrando también en el tiempo de alabanza, que tú realmente consideres ese tiempo de entrenar o empezar a practicar tu fe de esta manera, de entrenar tu mente a, ¿sabes qué? Por ahorita voy a apagar todas esas cosas que me preocupan y voy a dedicar ese tiempo para pensar en esas letras que están en las pantallas quizás o en las cosas que estamos cantando y recordar quién es Dios, porque a veces eso es lo que nos hace falta. Recordar que sí, nuestro problema puede ser muy grande, pero Dios es más grande que eso. Y a veces necesitamos ese recordatorio físico de eso. No sé si quieres añadir algo más, un ánimo final para terminar esta sesión. Esos ejercicios solamente es el inicio nomás de una práctica diaria, ¿ok? No lo vean como una fórmula de que ya pasó los 7 días, ¿y qué fue? ¿No pasó nada? No, no es una fórmula, ¿ok? No es como los libros que dicen 7 días de cómo manejar la ansiedad. Y ya, con eso ya está todo. No, solamente es una práctica diaria nomás que lo va a hacer constantemente. Como digo, tienes que entrenar tu fe, activarla y vas a ver cómo tu corazón se llena de paz, inclusive en medio de la tormenta. Entonces yo creo que es lo que podría último decir, ¿no? Confiemos, sigamos creyendo en el que el Señor tiene bajo control de todo y dejémosle las manos en Él nomás. Ahora sí podemos decirlo porque ya entendemos cómo es eso. Sí. Gracias, Jesús. Y si tú quizás estás buscando ayuda, quisieras hacer o contactarte con alguna forma de hacer terapias, ya sabes que Jesús es psicólogo, puedes hablar con él. Si necesitas apoyo, oración incluso, ya saben dónde encontrarlo. Y sí, vamos a cerrar ese tiempo alabando a Dios, así que nos ponemos de pie y pueden venir los músicos también.